Bien, perfecto. Bienvenidos todos los que están acá. Somos 50 y tantos. ¿Cuántos somos? 44. 44 horas. 44. Bueno, irá a llegar más gente probablemente en el camino, pero vamos a ir partiendo igual. Bienvenidos a la segunda versión del curso de formación en Venture Capital de Austral Angels. Hoy día vamos a hacer toda la sesión, como dice su nombre, introductoria. Vamos a contarle un poco quiénes somos los que estamos organizando esto, qué es este curso de Venture Capital. Todos ustedes se inscribieron y están acá por algo, pero igual vamos a presentar un poco la lógica y lo que estamos haciendo con Austral Angels, y ya luego vamos a comenzar con la sesión. Parto por presentarme. Yo soy Fernando Paredes, soy valdiviano, ingeniero comercial de la Chile. Ya tengo más de 10 años, y probablemente debería cambiar ese número, tengo casi más de 15. Metido en el mundo de la... Oye, Fernando, estrategia. ¿hola? ¿Sí? Yo no ¿Hola? veo la pantalla, no veo tu pantalla, no sé si estáis compartiendo. Sí, y gracias por avisar. Nadie me avisó, compartir pantalla. Bueno, para eso Porque están los socios. Ricardo, me tenéis que dar permiso. Y yo confiaba en que estaba mostrándoles algo. Menos mal que me avisaron. Sí. Espérame un poquito. Ahí Ahí está. Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí Ahora que sí. sí. Con lo linda que estaba mi presentación más encima. Ya. Eso se estaban perdiendo, una linda foto mía, con fondo verde también. Pero esto ya se los comenté. Soy gerente de la consultora Datneo. Datneo es un fondo de capital de riesgo y red de inversionistas ángeles y consultora con oficinas en Santiago y acá en Valdivia, donde estoy yo. Y en conjunto con Austral Incuba, la incubadora de la Universidad Austral, formamos Austral Angels, que es esta red de inversionistas ángeles del sur. No sé, Ricardo, ¿querés presentarte un poco? Sí, bueno, soy Ricardo Carte, gerente de Austral Incuba. Durante el año pasado, con un poquito más de tiempo, trabajamos en conjunto con Datneo. Decidimos dar el paso de crear esta primera red de inversionistas ángeles del sur de Chile. Aparte que también tenemos procesos intensos en temas de incubación y aceleración. Para nosotros era vital también hacer este puente, darle continuidad a los proyectos que a veces tienen dificultades para seguir creciendo. Entonces era vital poder armar esta red, que muchas veces teníamos que viajar a Santiago, no teníamos el acceso a estas oportunidades. Así que junto a Fernando le dimos rienda a este proyecto y estamos muy contentos ya de tener esta segunda generación y con esta audiencia también. Así que dale nomás, Fernando. Buenísimo. Buenísimo. Y para esta, de ahí les vamos en un minuto más les vamos a comentar cuál es la lógica de que la red de inversionistas ángeles que formamos, de Austral Angels, haga estos cursos de formación. Pero esta parte y en esta versión de la formación también la estamos haciendo en conjunto con Digeo. Acá nos acompaña Stephanie Sherman, que está representando a Digeo, así que hay varios de ustedes que llegaron a través de la postulación que hicieron en Digeo al curso de inversión Ángel. No sé, Steffi, si queréis decir unas palabras. Ya, feliz. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este curso. Estamos súper felices también de habernos aliado con Datneo y con Austral Incuba para hacer fuerza en el sur. Nosotros también estamos basados en Santiago, así que queríamos tener ahí nuestro partner local. Así que queremos que disfruten este curso, que le saquen el jugo, que nos pregunten harto, que está hecho con harto cariño, con harta dedicación para ustedes, y básicamente se va a componer de sesiones que tenemos acá, que nos está haciendo ahora la primera Fernando, y de una plataforma que nosotros vamos a disponer, que es Evolution, y les vamos a mandar como sus credenciales y toda la información por mail para que puedan acceder a contenido asincrónico, ¿ya? Entonces tenemos este componente sincrónico, que son los webinars, y un componente asincrónico para que también lo puedan ir revisando en sus tiempos libres.
Perfecto. Entonces, nada, vamos partiendo con qué es lo que estamos haciendo acá. Vamos a partir por un contexto súper general, después igual lo vamos a repetir, pero ¿qué son las startups? Todo lo que estamos, todo el mundo del capital de riesgo y el venture capital parte de la lógica de las startups, y las startups básicamente son emprendimientos generalmente de base tecnológica, pero también de base científica, que resuelven de manera innovadora algún problema grande en alguna industria importante. En este caso, en el sur se da mucho de startups o emprendimientos tecnológicos o de base científica que tienen relación con las industrias donde somos fuertes en el sur: salmonicultura, agro, lechería, muchas biotech a raíz de lo bueno que somos en toda la parte bio académicamente en el sur. Y generalmente tienen, o siempre tienen un equipo sobresaliente y tienen la capacidad de escalar globalmente, y eso es fundamental entenderlo, que es que las startups, lo vamos a ver de nuevo después, pero esta parte es la clave, que las startups tienen la capacidad de escalar exponencialmente, no tanto como una pyme o un negocio tradicional que generalmente su capacidad de vender está muy asociada a sus costos, y por lo tanto su crecimiento es más plano. Típicamente se conoce este flujo o este camino, digamos, estas etapas de la vida de una startup, que va desde... Un momento. Ahí está. Que va desde el comienzo, ¿cierto? Cuando se genera una oportunidad y, o sea, el equipo descubre una oportunidad interesante, decide tirarse a la piscina, no tiene ningún cliente, por lo tanto está perdiendo plata todo el rato, hasta que logra encontrar un modelo de negocio o logra encontrar lo que se conoce como el product market fit, y luego empieza ya a crecer y salir. Esta curva es la curva de ingresos menos gastos, por lo tanto, podríamos decir, del margen de la empresa. Y hay un punto en que ya logran salir logran empezar a generar plata y ya empiezan a escalar, ¿cierto? En esta etapa de acá, el 3 y 4, desde que los equipos empiezan empiezan a ejecutar un negocio o una oportunidad que descubrieron, hasta que ese negocio ya empieza a ganar plata, es lo que es conocido como el Valle de la Muerte, ¿ya? Y es la principal razón por la que las startups mueren, porque no tienen, se les acaban las lucas, ¿cierto? Para poder ejecutar su negocio, para poder avanzar. Y es acá donde aparecen después lo vamos a ver, insisto, esto es muy introductorio. Acá es donde aparecen distintas fuentes de financiamiento, lo que se conoce como las triple F, amigos, friends, family y founders, inversionistas ángeles, que luego vamos a ver qué son, y los fondos de venture capital. Y acá es donde también Corfo juega un rol súper importante en Chile, porque tiene un montón de distintas herramientas tipo subsidio que apoyan a las startups en esta etapa. ¿Vale? En Chile el despegue del Venture Capital ha sido gigante, la inversión aumentó un 1.700% en 2021, imagínense, eso fue un año que la gran parte de las industrias a nivel mundial tuvieron un descenso importante. Sin embargo, en Chile el Venture Capital siguió creciendo y a números gigantes, pero esto es a nivel de fondos, esto es a nivel de las plata que hay desde los fondos, y los fondos, como podemos ver, apuntan a emprendimientos que están en una etapa posterior, o sea, que ya están escalando, que ya están saliendo adelante, que ya encontraron el servicio, el modelo de negocio, y lo que están haciendo es crecer. Pero en estas primeras etapas, después de que son los emprendedores los que ponen las lucas generalmente, en esta etapa acá no hay mucho. Acá es donde es un rol fundamental que juegan los inversionistas ángeles. Después vamos a ver cuáles son un poco los detalles de ellos. Pero acá en el sur no existe nada. Los inversionistas ángeles las redes de inversionistas ángeles están en Santiago, ya de a poco hay algunas en Conce, también se están moviendo.
Y si es que un emprendedor o un equipo emprendedor llega a esta etapa, mete las lucas y no tiene los contactos necesarios para encontrar a alguien que invierta en él, o no sabe cómo levantar capital, probablemente no va a poder avanzar acá, y si es que no lo logra con un Corfo, bueno, se va a quedar sin lucas. Y así es como nace Austral Angels. Nosotros nos dimos cuenta de esto, con Ricardo ya veníamos hace un tiempo hablando de la necesidad que en el sur exista un espacio para que emprendimientos en etapas tempranas de madurez puedan conectarse con potenciales inversionistas ángeles, y por eso creamos Austral Angels. Pero de ahí nos dimos cuenta también que crear Austral Angels por sí solo y armar una red de inversionistas ángeles posiblemente no iba a ser suficiente, y por lo tanto armamos estos cursos de formación en Venture Capital que tienen como foco formar startups para que sepan cómo levantar capital y formar personas para que se conviertan en inversionistas ángeles el día de mañana y puedan y sepan cómo invertir en startups, sepan cómo distinguir una startup prometedora, interesante, que va a ser exitosa, que entiendan cómo es la lógica financiera de invertir en startups, porque no es lo mismo invertir en una startup que invertir en un departamento, por ejemplo, donde quizás vas a poner las mismas lucas, pero un departamento te va a estar generando plata todos los meses, ¿cierto? Una inversión ángel no te va a estar generando plata todos los meses, entonces son modelos de inversión distintas. Y el foco hoy día está puesto en un foco territorial, ¿cierto? De los ríos al sur, pero la idea es también irnos posicionando en todo el sur de Chile. ¿Qué es lo que hace Austral Angels? Nosotros estamos continuamente con una ventanilla abierta para que startups nos toquen la puerta buscando levantar capital. Las que hacemos un scouting, ¿cierto? Las que están ok o cumplen con un estándar, las conectamos con potenciales inversionistas de la red nuestra a través de Demo Days. Acompañamos a que eventualmente haya una inversión. Si es que hay una inversión, hacemos seguimiento para que el inversionista esté actualizado de cómo está la startup y también a lo mejor poder generarle un poco de valor a la startup. Generamos networking entre inversionistas ángeles y entre startups, un poco para potenciar el ecosistema, con un modelo de negocio nuestro que de la red, digamos, que no cobra ni a las startups ni a los inversionistas por ser parte y por participar. Solo cobramos una comisión si es que hay una inversión realmente, o sea, si es que se ejecuta una inversión, y también empujando la formación continua de ambas puntas. Y así es como nace Austral Angels, buscando posicionarnos en el sur, potenciar el emprendimiento y la innovación acá. Todos ustedes, o prácticamente todos, pasaron probablemente por la página, y la idea es mostrarle un poco de números de lo que tenemos hoy. Hoy día la red de inversionistas ángeles ya tiene más de 50 miembros, tiene más, en otras palabras, más de 50 personas que están inscritas buscando emprendimientos para poder eventualmente invertir. El foco lo hemos puesto en directivos y empresarios del sur, pero la verdad es que lo que queremos es potenciar el que salgan emprendimientos de acá, por lo tanto también esto está abierto a que lleguen inversionistas de otros lados. Tenemos, de hecho, acá mismo hay gente de Santiago, gente del Maule, creo que hasta había gente de Arica, si es que hasta acá, saludos Arica. Y bueno, siempre con los demo days trimestrales que les comentaba, que son estas instancias en que las startups que postularon para presentar y que están con el estándar adecuado, las llevamos para que se presenten frente a inversionistas. En formación, esta es la segunda versión del curso. En la versión pasada se terminaron certificando o terminaron el programa 15 personas y 20 startups. Esperamos que los números acá, esta versión, mejoren. Y la estructura es como la decía Steffi recién. Nosotros vamos a tener estas sesiones, más adelante les vamos a mostrar las fechas y todo. Y pueden participar en vivo o las pueden ver después también grabadas. Van quedando, como ven, en nuestro canal de YouTube, y se certifican finalmente como que terminaron el curso aquellos que hayan dado todas las evaluaciones, que cada sesión tiene una evaluación. De hecho, nuestra sesión de hoy día, al final les vamos a dejar también un link para que puedan evaluar sus conocimientos.
Respecto al levantamiento de capital, como les decía, las startups postulan continuamente a buscar levantamiento de capital, los conectamos con inversionistas en demo days trimestrales y tenemos un demo day que hicimos en marzo del 2022, o sea, hace 3 meses atrás, donde 4 startups que terminaron este curso con nosotros el año pasado, presentaron frente a 20, según yo eran un pelo más, pero pongámosle 20 inversionistas, ¿ya? Y de esa sesión, que es la que está acá abajo, hay una foto, hubieron 20 match, perdón, 8 match, o sea, 8, en total hubieron 8 no 8 inversionistas, fueron menos, fueron 4 inversionistas que estuvieron interesados en cada uno en distintas cantidades de startups, que dieron 8 match. Y hoy día yo personalmente estuve ayer acompañando a una de esas startups en la tercera reunión con un potencial inversionista que estamos cruzando los dedos para que sea nuestro primer caso de éxito, pero posiblemente ese inversionista termine entrando en la startup, así que sería un exitazo para tan poco tiempo. Y en términos de, y bueno, y tenemos nuestro canal principal es nuestro perfil en LinkedIn, donde ya acá dice 457, pero en verdad ya vamos en más de 1000 seguidores, así que creo yo que es una comunidad bastante interesante la que estamos logrando y quiere decir que hace bastante sentido lo que estamos haciendo. Este es el curso, este es el curso, hoy día estamos acá en esta primera sesión. Como pueden ver, el curso tiene 2 verticales, la vertical para inversionistas ángeles y la vertical para startups, pero como al igual que esta sesión, hay varias sesiones que son transversales, que son la misma sesión para los inversionistas y para los emprendedores. Y hay otras que son, como la segunda, por ejemplo, que son obligatorias solamente para las startups, pero los inversionistas son bienvenidos a participar también, son temas que también son relevantes para la otra punta, y viceversa, por ejemplo, selección y análisis de startups es obligatorio para los inversionistas y no para las startups. Sin embargo, la recomendación y la invitación es a que participen en todas. Acá están las fechas para que ya deberían tenerlas todos agendados. Y como les decía, si es que en algún minuto no pueden participar en alguna, no importa, pueden ver después el video por la plataforma Evolution, que vamos a tener todo ordenadito, pero igual en el canal de YouTube quedan y después pueden hacer la evaluación y no hay problema. Entonces, como les comentaba, el curso tiene por objetivo el posicionamiento de la red, posicionamiento del Venture Capital como, por un lado, instrumento de inversión, pero también por el otro lado como instrumento de financiamiento para startups. Y un tema súper relevante para las startups es que no solamente van a recibir el apoyo vía estas sesiones, sino que también más adelante, ahí lo vamos a coordinar, vamos a hacer asesorías 1 a 1 con cada una de las startups para ayudarlos a delinear y diseñar su estrategia de levantamiento de capital, pensando en el Demo Day que tendremos en octubre, que da término al programa. Y un punto súper relevante es que las personas que están acá y que terminen y hagan todo el recorrido no van a estar inscritos per se en la red de inversionistas ángeles. Ese es un paso que tienen que dar si es que efectivamente lo quieren hacer. Y las startups tampoco se les garantiza que van a levantar capital aunque lleguen al Demo Day. Eso es algo que va a ser resorte de lo que presenten. Eso, y con eso ya estaríamos comenzando. Eso hasta ahora fue una visión bien general del programa y de todo lo que estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Si no, partimos con la siguiente parte. Sí, Fernando, aparecieron 2 preguntas acá en el chat. No sé si las respondemos ahora antes de avanzar. Dale, yo creo, sí, mejor. Sí, dice Catalina, pregunta, bueno, por los criterios de selección para el scouting. Y ¿Ya? Joseph Luján pregunta cuál es el ticket mínimo de inversión. Perfecto. Lo vamos a ver, hay una sesión, esta sesión, que es la sesión de scouting, de cómo es la selección y análisis de las startups.
En general es una evaluación multivariable, se evalúa todo, se evalúa el equipo, se evalúa la estrategia de escalamiento, se evalúa el modelo de negocio, se evalúa la atracción, se evalúan las proyecciones, obviamente todo esto, el tamaño de la ronda se compara con una valorización, vamos a ir viendo en el camino cómo todas estas cosas se van conectando. En específico, el scouting que hacemos nosotros y nuestros criterios de selección son esos, que son los estándares. No, la verdad es que no, en general no se maneja una rúbrica definida y detallada del peso específico de cada uno. Tienen que sonar bien cada uno de los instrumentos por sí solo para que la música suene bien cuando la startup está presentando su estrategia de levantamiento de capital, de negocios, de financiamiento. Todo tiene que hacer sentido. Y nosotros nos preocupamos de que todo eso haga sentido, y si nos hace sentido a nosotros, ya lo presentamos a potenciales inversionistas. Así que es una pega un análisis sumamente multidimensional, y en esta sesión analizamos eso. Por eso es que es importante también que en esta sesión participen las startups. Así que de repente podríamos dejarla también como una sesión obligatoria para las dos partes, pero si no, por mientras es opcional, pero es importante que estén. Respecto al ticket mínimo, no existe un ticket mínimo per se, pero nosotros recomendamos que los tickets mínimos no sean menos de $20,000. Pero al final del día, estoy hablando de ticket mínimo de inversión mínimo que, por ejemplo, Ricardo podría hacer como persona, por hacer un ejemplo con alguien. Porque también se le conoce como el ticket a la cantidad de financiamiento que está buscando la startup. Entonces, la startup podría estar buscando una inversión total de $200,000, y la startup decir, ¿sabes qué? Lo mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar a un inversionista ángel que invierta son $20,000. Por lo tanto, tiene un piso de que, así como en el peor de los casos, va a tener 10 inversionistas entrando a ser socio finalmente. Por lo tanto, el ticket mínimo nosotros recomendamos que sea $20,000 para no diluir mucho las startups. Vamos a ver esos temas de dilución y de cap table, que se llama cap table, es básicamente los porcentajes de propiedad que tiene de una startup cada startup o cada uno de los inversionistas. Lo vamos a ver también más adelante, pero es un tema súper importante en el Venture Capital. A diferencia de otros tipos de inversiones y de compras de startup, generalmente las inversiones en cada ronda que se hacen en una startup son por un porcentaje que ronda entre el 15 y 25% por ronda. Y con eso insisto, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y eso permite que el equipo emprendedor mantenga gran parte del porcentaje de propiedad de la empresa, y por lo tanto, en teoría, eso permite que las startups mantengan la velocidad, la celeridad en la toma de decisiones, la facilidad de desarrollo, etcétera, etcétera, versus perderlo, y que por lo tanto puedan crecer un poco más lento. Eso. ¿Nos queda otra pregunta en el chat? Si no avanzamos. Sí queda, no sé si la respondemos ahora, pero igual son parte de la formación. En este caso, ahí dice, ¿cómo saber qué startup es considerado o no para participar por los fondos? Me refiero a requisitos mínimos para ser parte de la formación. Sí. Las startups, dice, son formadas en Chile, es distinto a donde están formadas legalmente. Son aspectos que vamos a ver también dentro de la formación. Exacto. Oye, ya, pues entonces vamos avanzando. Vamos a hacer un aro de 5 minutos. En el chat les estamos compartiendo a todos ahora un link. Vamos a pedirles, por favor, que vayan a ese link y respondan ese cuestionario, que es súper relevante porque nos va a permitir sacar un diagnóstico de
grado de conocimiento que tienen del capital de riesgo, del venture capital, de las startups. No, da lo mismo que esté malo, todo lo que respondan, da lo mismo que esté bueno, en verdad no tiene ningún peso para el programa, pero sí nos permite a nosotros que cuando hagamos ese mismo cuestionario al final del curso vamos a poder comparar cómo entraron y cómo terminaron. Y es parte súper relevante para nosotros para poder medir para poder medir la calidad del programa. Entonces, a partir de ahora, les pedimos por favor que ingresen a ese link y puedan responder y nos damos 5 minutos para avanzar. ¿Dale? ¿Están de acuerdo? Si quieren pueden ir avisando en la medida que vayan que vayan respondiendo. Pueden levantar la mano ahí que están listos con reacciones ahí que estén ok. Ya tenemos uno que terminó. Rafael Gotelli dijo que está listo. ¿Cómo? Vale, Rafa, lo vamos a revisar. ¿Cómo van? ¿Alguien? ¿Están todos listos? ¿Todavía falta? ¿Les damos 3 minutitos más? Esto se lo podríamos haber pedido antes, pero quisimos hacerlo acá para asegurarnos que todos respondan. ¿Ahora sí? ¿Estamos? ¿No? Francisca Camus, ya. Tú vas a ser mi termómetro. Ya. Cuando tú me digas ahí estamos, estamos. No te sientas presionada. No pude ingresar. Em, Claudio, si no pudiste ingresar, yo creo que ingresa con otro navegador porque todos los demás pudieron ingresar. Yo creo que es un problema del tuyo, del computador.
¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, vamos a partir desde ahora. Ya, partimos. Fran, ¿está ahí? Sí, ya, bacán. Recién. Súper, Gracias. bacán. Ya, pues, súper. Oye, ya, pues partimos entonces. Esta es un poco la tabla de lo que vamos a ver en el taller. Vamos, primero, como les decía antes, vamos a ver la diferencia entre emprendimiento tradicional y startups, por qué las startups necesitan levantar capital, distintas fuentes de financiamiento para startups, qué son los inversionistas ángeles y la lógica que tienen ellos, y cuál es el proceso de inversión en general. Como recuerdan, esta primera sesión es súper introductoria, así que es bien general, con una visión pensada en los que no cachan nada de esto, para un poco emparejar, hacer ese emparejamiento básico, y nos vamos a ir metiendo en profundidad a lo largo de los talleres. Y vamos a tener un par de actividades también, un par de webinars y conversatorios con personas y organizaciones que nos van a ayudar a ir entendiendo un poco más allá de la parte como más teórica que vamos a ir viendo acá, ¿ya? Así que lo primero que emprendimiento tradicional versus startup. Primero, los emprendimientos han sido siempre, y desde que el hombre es hombre probablemente, siempre han existido, y es básicamente responden a que se encontró una oportunidad y a través de un emprendimiento o a través de una organización de personas, recursos, tecnología, se genera algún valor, ¿ya? Y como les decía, en todo emprendimiento, estos son siempre los tres factores clave, desde el emprendimiento más tradicional que se les puede ocurrir, hacer sopaipilla en alguna parte y venderla, es una triangulación entre las personas que están liderando, haciendo la tecnología para ejecutar y el dinero que se tenga para poder sobrevivir y crecer. Por lo tanto, el emprendimiento en general es una mezcla de personas, tecnología y recursos y dinero, ¿cierto?, que permiten explotar una oportunidad y generar valor. Y la idea no lo es todo, y esto es un caso, es algo que me pasa súper seguido con emprendimientos que están buscando levantar lucas, y que no quieren contar la idea, y que me dicen, no, es que no te puedo contar porque la idea en verdad es millonaria. Y en verdad la idea es súper relevante, sí, pero esto el factor crítico es la ejecución. Es el equipo, es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de delinear estrategias, la capacidad de conseguir financiamiento. Todo eso es lo que va a permitir que la idea se transforme en un emprendimiento exitoso, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué es lo que caracteriza a una startup? Lo que caracteriza a una startup es que tiene una capacidad de escalamiento, de crecimiento, mucho mayor de la que tienen emprendimientos más tradicionales. Hay varias cosas que vamos a ir viendo hacia adelante, pero hay tres cosas que son claves. Primero, que las startups, lo vamos a ver después, pero que las startups todas tienen una visión global, o sea, de generar negocio globalmente, no solamente en el sur, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino que globalmente. Y por eso el hecho de que sean de base tecnológica o de base científica es fundamental para poder lograr eso, porque hacerlo con emprendimientos o negocios que tienen stock, que tienen fabricación, es muy pesado, y por lo tanto venderle al mundo y vender en grandes cantidades es muy difícil.
Y eso lo resumimos un poco acá. La capacidad que tienen de escalar los negocios, que tienen las startups, es lo que les da, lo que les da esa característica. Todas las otras empresas y las grandes empresas que conocemos, qué sé yo, las grandes viñas, inventemos las grandes viñas, obviamente pueden crecer mucho, yo no estoy diciendo que no, y son muy valiosas y todo, pero su capacidad de ventas está asociada a su capacidad a sus costos. Si quieren vender el doble, de alguna manera tienen que tener el doble de uvas, el doble de botellas, el doble de capacidad productiva y saber dónde ir a vender ese doble de vino. Las startups, eso no pasa, porque las startups o son digitales, por lo tanto pueden tener el doble de usuarios y a lo más van a tener que pagar un poquito más en servidores, por dar un ejemplo, pero no se encarece al doble los costos por el solo hecho de tener el doble de venta. Cuando son de base científica, lo mismo, se termina comercializando en licencias, lo de base científica se patenta, ¿cierto? Y luego se venden las licencias, y eso permite que ese emprendimiento, que si no sería muy caro de estar creciendo, tenga la capacidad de crecimiento que tiene una startup de índole tecnológica. En general, esto yo diría que son los temas más relevantes que diferencian un emprendimiento tradicional de una startup. Y esto es clave de entender, porque el capital de riesgo solamente está metido en este mundo, en el mundo de las startups, en el mundo de emprendimientos con alta capacidad de escalamiento. ¿Ya? ¿Tienen un riesgo mayor que los emprendimientos tradicionales? Sí, lo tienen. ¿Por qué? Porque generalmente están inventando nuevos modelos de negocio, están cambiando maneras clásicas de hacer las cosas. Quizás cuántos años llevaban todas las empresas llevando los recursos humanos como se llevaban hasta hace 10 años o 15 años, que empezaron a aparecer startups que presentaban los recursos humanos de una manera diametralmente distinta, y que les permitió generar un servicio tecnológico que hoy día está escalando a nivel mundial. Piensen eso mismo en diferentes ángulos, en cómo nos alimentamos, en cómo nos transportamos, en cómo viajamos al espacio. Son distintos emprendimientos que están cambiando la manera de ver las cosas y por lo tanto tienen un riesgo de fallar muy alto y por lo tanto tienen un riesgo mayor que un emprendimiento tradicional. Tienen un enfoque global, los emprendimientos tradicionales tienen un enfoque mucho más local. La innovación en emprendimientos tradicionales no es fundamental, pero en una startup es fundamental, porque si no están haciendo las cosas de manera distinta, por último en el modelo de negocio o en qué es lo que están haciendo, no habría material para estarlo escalando. El equipo de trabajo en los emprendimientos tradicionales es mucho más estructurado y estable. En las startups es una cuestión del día a día, cómo van cambiando los equipos, las necesidades de los equipos. Salió un nuevo cliente que nos obligó a desarrollar una patita extra en lo que estamos haciendo. Necesitamos a lo mejor nuevos desarrolladores que no teníamos considerados antes. Los equipos de trabajo, como las startups, están creciendo tan rápido, tienen esta capacidad de moverse rápido, tienen que tener también, y la tienen, la capacidad de tener equipos bastante plásticos, de crecer y de crecer más rápido, a diferencia de emprendimientos tradicionales. En términos de financiamiento, que es muy relevante, o sea, que es prácticamente la clave de todo lo que estamos hablando acá, los emprendimientos tradicionales en general tienen la capacidad de endeudamiento con los bancos, muchos de ellos tienen historia de venta o historias crediticias o historias tributarias que les permite levantar capital. Y las startups no, las startups, no sé, pueden tener un año de vida, ya tienen algo de venta, necesitan capital para escalar, y un banco es muy difícil que les preste plata porque no tienen activos, no tienen historia, no tienen IVAs, no tienen nada. Y también en términos de cantidad de financiamiento, también generalmente
en los emprendimientos tradicionales requieren menos financiamiento o menos veces. Es decir, voy a inventar, si necesitan hacer una bodega y comprar maquinaria, bueno, hagamos esa inversión al principio, pero con eso tenemos para crecer mucho tiempo y no necesitamos nuevos requerimientos de capital, a menos que sí, pero generalmente no. Y las startups, como vamos a ver más adelante, van requiriendo capital a medida que van avanzando y por las razones que ya comentamos y que vamos a ir viendo más adelante también. Y por último, en términos de crecimiento, los emprendimientos tradicionales, como tienen un crecimiento generalmente un poco más acotado, requieren capital en menor cuantía y en menor frecuencia de lo que requieren las startups, que pueden estar escalando mucho más rápido y con mucho más cambios, y por lo tanto necesitan tener mayor frecuencia y mayor necesidad de capital. Esto lo vimos antes. Este es el famoso ciclo de vida de las startups, ¿cierto? Lo habíamos visto antes, que esta es la parte 1, cuando el equipo emprendedor se le ocurre la idea, generalmente el equipo emprendedor vienen de alguna experiencia laboral previa o alguna experiencia académica o algo que les permitió darse cuenta de una oportunidad y de detectar una manera de explotar esa oportunidad y generar valor. Toma la decisión de comenzar el negocio y empieza a machacar, solamente gastando plata en desarrollo, gastando plata en pruebas, en conocer clientes futuros, solamente gastando plata, hasta que en un minuto encuentra el negocio, encuentra el modelo de negocio, encuentra lo que se conoce como el product market fit, o sea, cuando hay fit entre el mercado y lo que yo estoy ofreciendo, y ya empieza a vender, y por lo tanto no solamente está perdiendo plata, sino que también está ingresando plata, y empezamos a cada vez más a salir de este hoyo, ¿cierto? Que es en el fondo la pérdida acumulada, hasta que hay un punto en que ya hemos gastado la misma plata que ha ingresado, y de ahí para adelante números azules, ¿ya? Toda esta parte que se llama el Valle de la Muerte hay que financiarla de algún lado. Aquí volviendo para atrás, en cada una de estas etapas se requieren se distribuyen distintos los requerimientos de equipo, el equipo que necesitamos para partir probablemente no es el mismo equipo que necesitamos para escalar. La tecnología que necesitamos para partir, generalmente en esta etapa la tecnología es bastante rudimentaria, y estamos probando solamente, y por aquí ya nos damos cuenta de la tecnología ideal, y acá ya empezamos a desarrollar una tecnología mucho más adecuada para lo que nos dimos cuenta que necesitamos, y por lo tanto el requerimiento de desarrollo en esta etapa es mayor que en esta etapa. Entonces, en cada una de las etapas en cada una de estas etapas, el requerimiento de personas, tecnología y recursos son distintos, ¿ya? Y lo más importante en este caso es que hay que cubrir ese espacio. ¿Para qué? Hay que cubrir ese espacio obviamente para no morir, o los levantamientos de capital cuando ya son en estas etapas más posteriores son para que esta curva no sea tan chata, sino que ojalá sea así. Que el crecimiento sea siempre lo más acelerado posible. Por lo tanto, los objetivos del financiamiento, los objetivos del levantamiento de capital para las startups son financiar, financiar este paso por el Valle de la Muerte, financiar los negativos de flujos de caja y acelerar el ritmo de crecimiento. ¿Ya? Esto es súper relevante. Esto es un gráfico que para mí creo yo que es fundamental junto con entender este gráfico, que es que las startups parten
valiendo nada en este punto. Generalmente la valorización o el valor de una idea es cero. Como decíamos al principio, es la capacidad de ejecución de esa idea lo que genera el valor. Y en la medida que avanzamos en el tiempo, se va a ir confirmando la capacidad de ejecución que tiene ese negocio. Y por lo tanto, el valor de la empresa en medida que avanzamos va a ir creciendo, ¿ya? Las startups, como decíamos hace un rato, generalmente están partiendo modelos de negocio, tienen un montón de hipótesis distintas que todas ellas hay que irlas confirmando en el camino. Y en el minuto cero esas hipótesis son todas unas incógnitas. No sabemos si es que realmente vamos a poder ejecutar, si es que yo voy a tener la capacidad de liderar el equipo, si es que vamos a poder desarrollar la tecnología, si es que finalmente el cliente al que yo estoy apuntando va a querer pagar o no va a querer pagar. Por lo tanto, en la medida que vamos confirmando cada una de esas cosas, que vamos confirmando que la tecnología hace lo que yo digo que hace, que vamos confirmando que podemos ejecutar, que podemos vender, que hay clientes dispuestos a pagar, que hay clientes dispuestos a pagar y permanecer con nosotros por mucho tiempo, es que van aumentando los valores de la compañía. Y es muy importante que el desarrollo es por etapas. ¿Cómo es por etapa? Claro, porque si lo piensan ustedes, la primera etapa va a ser, inventémosla, el confirmar que la tecnología funciona. Yo voy a desarrollar la tecnología, me voy a demorar un tiempo, una vez que esa tecnología está desarrollada, voy a salir a probarla, voy a estar probándola durante un tiempo hasta que la probé y ahí saco mi conclusión. Por lo tanto, hubo un tiempo en el que yo estuve probando todo esto hasta que confirmé que funciona, confirmé que hay valor y la valorización del emprendimiento creció. ¿Qué es lo que pasa? Como lo resumimos, cada vez que se demuestra alguna de esas etapas, implica que el valor de la empresa va a crecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cruzar los dos modelos. Vamos a cruzar el modelo el modelo que habíamos visto, ¿cierto? Del famoso Valle de la Muerte y cómo crece en el tiempo, con el modelo de las valorizaciones. Y vamos, en el fondo, acá se pueden dar cuenta que en la medida que las startups o que los negocios van avanzando en su ciclo de vida, que pasan de la etapa 1 a la etapa acá, que aquí es donde, ¿cierto?, encuentran el product market fit y empiezan a escalar, el valor de la empresa está cada vez subiendo más, porque vamos confirmando cosas. Vamos confirmando capacidad de ejecución, vamos confirmando que la tecnología funciona. En esta parte es la que más me gusta, que es la que confirmamos que hay gente dispuesta a pagar. Acá nos damos cuenta que no solamente es dispuesta a pagar un ratito, sino que es dispuesta a pagar por harto rato, que no solamente es en Valdivia o en la región o en Chile, sino que a nivel global. Y en la medida que vamos avanzando, por lo tanto, vamos creciendo en la valorización de la empresa. ¿Y cuáles son los requerimientos de capital que se necesitan? Los necesarios para avanzar en esta etapa. Entonces, si estamos acá y queremos llegar acá, tenemos que avanzar todo esto, y para avanzar todo eso necesitamos, ¿qué cosa? Va a depender. Algunas van a necesitar equipo, otras van a necesitar comprar ciertas cosas, otras van a necesitar viajar para abrir negocios. Cada una de estas etapas tiene distintos requerimientos de capital para distintas cosas, para lograr distintos objetivos. Esa es la clave del levantamiento de capital. Esa es la clave de ustedes cuando vayan a levantar capital con un inversionista. Ustedes, startup, quieren levantar capital con un inversionista. Esa es la clave. ¿Cuánta plata necesito para hacer qué, para lograr qué resultado? No es la valorización. ¿La valorización es un dato relevante? Sí. ¿Para el inversionista? Sí. ¿Para la startup? Sí. ¿Es el dato más relevante? No. El dato más relevante está escondido detrás de esta flecha, que es cuánto capital requiero para hacer qué, me va a durar cuánto tiempo, qué es lo que voy a lograr. Eso lo vamos a ver súper en detalle en un módulo más adelante, que es el otro módulo que hago yo,
que es ¿cómo que se llama? Estructuración de ronda. ¿Estructuración de ronda? ¿Y lo de ¿Sí o no? roadmap igual puede ser? Sí, pero es que es justamente para poder definir esto, para poder definir qué cosas se van a lograr en cada una de las etapas. ¿Ya? Em, eso, y aquí ya vamos a la tercera pata. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario que quiera, si no se está entendiendo, de repente me avisan también. Si se está entendiendo y hay alguna duda, si no avanzamos nomás. Vamos a ir entrando entonces ahora a las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento en general para las startups están acá abajo. ¿Ya? En general, las startups no tienen acceso a deuda bancaria o son deudas muy caras. Y la posibilidad de que tengáis acceso a deuda bancaria va a estar supeditada a tu historia, a la historia tuya como emprendedor, de los que van a poner algún tipo de aval, de repente el auto, de repente la casa, alguna cosa, pero también a la historia del negocio. O sea, si el negocio factura y tiene historia para atrás de facturación y tributaria y los IVA y todo, es posible que puedas acceder a tener a capital privado. Pero eso ya después, eso pasa generalmente después de que ya pudiste sobrevivir con algún otro tipo de financiamiento. ¿Qué tipo de financiamiento? Fondos en Chile, Corfo, los subsidios semilla, son la fuente de financiamiento, yo diría, más relevante en etapas tempranas. Y capital privado. Capital privado, primero, de los inversionistas. Generalmente la super primera etapa son los, no dije inversionistas, quise decir del equipo fundador, de los fundadores. Generalmente la primerísima etapa de toda startup es financiada con ahorros de los fundadores o con algún otro negocio o en algún otro fuente de ingresos que tienen los fundadores. Generalmente la segunda etapa es pedirle plata a la familia, a los amigos, a gente que confía en las personas, que más, muchas veces no tienen idea de lo que están haciendo o no se entiende bien la tecnología, pero creen en la persona que está liderando el equipo o en alguien del equipo, por lo tanto invierten en esa etapa. Y luego, bueno, los inversionistas ángeles, los fondos de Venture Capital y todo el mundo del Venture Capital. Lo importante y lo que es súper relevante para entender es que en general las startups no tienen acceso a deuda bancaria porque no tienen nada que los avale. Obviamente hay caso y caso y hay muchos que sí, pero estamos hablando de la generalidad. Y de nuevo, acá tenemos de nuevo otra versión del mismo dibujo. Acá tenemos el tiempo, acá tenemos ingresos. A mí me gusta verlo como ingresos menos costos, ¿cierto? Y vemos que en una primera, aquí está diferenciado por etapas, ¿cierto? Entonces, en una primera etapa, hasta, yo diría que por acá, en verdad, por acá es donde el foco son las triple F y los inversionistas ángeles. Me está saliendo pésimo las letras. Y ya en etapas early stage o más, ya de más crecimiento, son los fondos de Venture Capital, ¿cierto? Los fondos de Venture Capital generalmente entran acá. El fondo de Venture Capital nuestro, el fondo Vulcano, apunta a startups que están en esta etapa. O sea, que ya están empezando a escalar porque encontraron un negocio. Lo importante que quiero que quede claro acá es que en etapas tempranas, inversionistas ángeles, en etapas tempranas todavía, pero con más tracción, con más historia, ya son los fondos las fuentes de financiamiento. Y hay otra fuente de financiamiento que vamos a conversar más en detalle más adelante, que son los Corporate Venture Capital. Los Corporate Venture Capital
se le llama a cuando un corporate hace venture capital. ¿Qué es un corporate? Un corporate se le conoce en el mundo del emprendimiento como las empresas grandes. Imagínense, inventemos Falabella. Falabella, una empresa que conocemos todos de, no sé, de más de 100 años, venden ropa, ahora también son bancos, tienen quizás cuantas otras cosas. ¿Por qué podrían querer invertir en startups? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero en general las empresas tradicionales buscan invertir en startups para acelerar procesos de innovación, para participar en nuevas tendencias de mercado o en nuevos mercados que se abren. El caso más clásico o que a mí más me gusta para graficar por qué una empresa grande invierte en una startup es el caso de Blockbuster. Blockbuster, para los más chicos, eran tiendas de video. Antes, para ver una película había que ir a arrendarla, o a menos que lo vieras en cine en tu casa, en el Canal 13 o en alguno de esos películas que dan en la tele, pero si no había que ir a un lugar a arrendar películas. Blockbuster era la cadena gringa de arrendamiento de películas, tenían, no sé, 4.000 tiendas a lo largo del mundo, eran los número uno, y un día apareció Netflix y ofreciendo en esos tiempos simplemente una nueva manera de hacer lo mismo, que en vez de tú ir a un local, te los mandaban a la casa en un DVD por video, y en vez de que en Blockbuster, el típico modelo era que tú arrendabas la película por 2 días, y si te demorabas te empezaban a cobrar una multa, y ese era el principal fuente de ingreso de las tiendas de videoclub, eran esas multas. Y Netflix, su gran innovación fue en el modelo de negocio, fue en cambiar la manera de generar lucas, y tú te podías quedar con las películas el rato que quisieras ahí en tu casa, pero siempre no más de 4, por ejemplo. Con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en un minuto Netflix necesitaba levantar capital, fue donde Blockbuster y dijo, mira, Blockbuster, sabes que tú estás en este negocio, yo me estoy metiendo, estoy cambiando la manera de hacer negocio en esta industria, participa, invierte, no sé, $1.000.000, te quedas con el 15% de la participación, pero vas a participar de esta nueva manera de arrendar películas. Y Blockbuster lo miró y le dijo así como, no, tengo 4.000 tiendas a lo largo del mundo, soy el más grande y tú no eres nada, en verdad no me interesa. Cuento corto, tuve que explicar lo que era Blockbuster y no tuve que explicar lo que era Netflix, porque Blockbuster desapareció, que era una tienda que la arrendan por Airbnb, que no es para ir a arrendar películas, sino que es para ir a alojar y sentirse como en los 80 cuando uno es lo que hacía. Y Netflix, no hay que ni explicar lo que hacen, evolucionó tanto que hoy día hacen sus propias películas, sus propias series. ¿Qué fue lo que no pasó? Lo que no pasó fue que Blockbuster no invirtió en un negocio que le hubiera permitido participar con una tecnología nueva, con modelos de negocio nuevos que extendían más allá lo que ellos estaban haciendo en ese minuto. La lógica del Corporate Venture Capital es relativamente distinta a la lógica de por qué un inversionista ángel o un fondo de Venture Capital invierte. Los inversionistas ángeles y los fondos invierten, vamos a verlo después, para generar una ganancia, para invertir X plata inventemos un 10% de la empresa, y el día de mañana poder vender ese 10% de la empresa por mucha más plata y generar ganancias. Los corporate venture capital en general no están buscando eso, lo que están buscando es poder participar, es poder mantenerse en la cresta de la ola, mantener su posición de mercado, no perder competitividad frente a otros. Por lo tanto, esta es una fuente de financiamiento, sí. ¿Tiene la misma lógica que tienen los inversionistas tradicionales que hemos conversado hasta ahora? No, no deberían. Obviamente pueden haber empresas que quieren, entre comillas, hacerla pasada, pero en general no es la lógica del Corporate Venture Capital. Esto no vamos a hacer todo el detalle, pero acá está la lógica del grado de madurez de la startup, de presemilla, semilla, serie A, serie B, serie C. El don de serie A, serie B, serie C
es solamente para ponerle un nombre y ordenarnos en cuál número de ronda está la startup, y explica distintas variables, así que esta presentación la van a tener después para poderlas ver, pero en general, acá está cada uno de los detalles. Y en términos de valorizaciones están acá abajo, eso lo vamos a ver después también, así que no me quiero meter más profundo acá. Esta es una visual más o menos vieja, diría yo, no está tan actualizada y tampoco está tan linda, pero de cómo es el ecosistema en Chile y de qué fondos hay apuntando a qué etapas. Como les decía, los inversionistas ángeles y las redes de inversionistas ángeles buscan... algo pasó ahí. Apuntan a esta etapa que está acá. Las incubadoras también están en esta etapa. Los fondos, todos los fondos Corfo están apuntando en general a esta etapa también. Y de ahí ya empiezan los fondos a meterse, que en general los fondos están de aquí para allá. ¿Vale? Insisto que no creo que esté muy actualizada este panorama en Chile, pero sí sirve para tener una idea. ¿Cómo vamos de tiempo? 6:10. ¿Qué son los inversionistas ángeles? Los inversionistas ángeles son, primero que todo, personas. Personas, no son organizaciones, no son fondos, son personas que tienen lucas suficientes para destinar un porcentaje de esas lucas a capital de riesgo. Nosotros siempre recomendamos que esto es casi como ir al casino. No inviertas en capital de riesgo plata que no estás dispuesto a perder, porque el 80% de las startups fracasan. Y aquí la gran clave está en detectar no solamente las startups que están con una tecnología buena, que están en un mercado atractivo, sino hacer la evaluación de todas las dimensiones, la calidad del equipo, la calidad o la capacidad de entre comillas, resiliencia, ¿cierto? Para adecuarse a distintos vaivenes del mercado, obviamente la tecnología, obviamente los contactos, obviamente la experiencia. Hay muchas cosas que pesan ahí, pero ¿por qué digo eso? Porque el capital de riesgo, por algo se llama capital de riesgo y no capital de certeza, porque es muy riesgoso. Y en estadística, datos duros, el 80%. Aló. Hola, igual, te pongo en... Mucho súper lejos. Dale, ponte en silencio, gracias. Está. Que el 80% ya que... Claro, buena. Gracias, Tania. Claro, entonces, por lógica, cuando tú estás invirtiendo en algo que es muy probable que se mueran, que se muera esa inversión, deberías invertir en más de una. Cosa que, si se muere uno, bueno, tendría que ser muy malo para que se mueran dos. Y si invertís en 3, 4, 5, tendría que ser muy malo para que se mueran todos. En general, para un inversionista ángel, tiene mucho la lógica un fondo. Yo voy a invertir en varios, asumiendo que hay algunos de ellos que a lo mejor no van a crecer tanto como yo espero. Uno va a morir, dos van a morir, pero va a haber uno que le va a dar el palo al gato y voy a ganar mucho más plata de la que perdí. Entonces, eso es lo primero. Son personas que tienen patrimonio para agarrar una parte de eso e invertirlo en emprendimientos de base tecnológica, de base científica, que tengan esta capacidad de escalamiento que hemos hablado, ¿cierto? Y que tengan todas las dimensiones que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Que invierten en etapas tempranas. ¿Por qué en etapas tempranas? Porque en general, para poder agarrar una parte interesante
y que valga la pena para el inversionista, la startup no debería tener una valorización muy grande. Aquí dice valorización de 1 millón, eso es lo ideal. También hasta valorizaciones de 2 millones todavía es una etapa relativamente ángel, pero una valorización pre-money, estamos hablando de una valorización antes de que sea invertida la startup, de máximo 1 millón es el típico perfil de una startup en etapa temprana. Como les decía, invierten patrimonio personal. En general, tienen una motivación y afinidad por por las startups que invierten. En general, el inversionista ángel que invierte en una startup que está en el mundo de la salmonicultura es porque tiene experiencia y conoce el mundo de la salmonicultura. Y por lo tanto, reconoce en ese negocio y en esa tecnología algo de valor. Obviamente eso es válido para cualquier otra industria, no solamente para los salmones. Pero en el fondo, vamos a ver más adelante qué es la tesis. En resumidas cuentas, la tesis es, entre comillas, el sabor que está buscando para poder invertir. Le gustan los helados de vainilla. Entonces va a estar buscando helados de vainilla y cuando encuentre un helado de vainilla va a evaluar invertir. Le gustan las startups o está buscando startups lideradas por mujeres de base científica. Esa es una tesis de inversión y con valorización menos de 1,5 millones. Una tesis de inversión súper clara. Entonces, en general, los inversionistas ángeles tienen afinidad, tienen conocimiento, tienen experiencia respecto a la tesis de inversión que tienen definida. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Permite que puedan aportar smart money. ¿Qué es smart money? Smart money es, como la traducción simple lo dice, plata inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se espera de un inversionista ángel no es solamente que invierta los $20,000 que hablamos delante, que nosotros recomendamos como ticket mínimo, o los $200,000 si el inversionista ángel quiere, por ejemplo, cubrir una ronda completa. Eso es perfecto, es súper bueno. Pero lo ideal es que el inversionista ángel además entregue lo que en general los equipos de fundadores no tienen, que son las canas, son las experiencias, los contactos, el poder ayudar a un equipo de jóvenes que quizás no tienen mucha experiencia en lo que están haciendo, en liderar equipos, en desarrollar tecnología, y pueda aportar en eso. Eso es fundamental de parte de los inversionistas ángeles, es fundamental no solamente porque es lo que espera y es lo que en general requieren los equipos, sino también porque le permite al inversionista ángel aportar para disminuir el riesgo de que esa startup muera. O sea, en la medida que ustedes pueden, en el momento que inviertan, pueden estar ayudando, acompañando, dando soporte, abriendo puertas, van a estar aminorando los riesgos de que esa startup muera y que en vez de que un día ustedes le manden un mail y pasen las lucas y 6 meses después manden un mail, hola, ¿cómo están? Y no les respondan. ¿Por qué? Porque murieron, porque se acabó la startup y al emprendedor le da a lo mejor vergüenza dar la cara. Si ustedes estuvieron como inversionistas, estuvieron acompañando el proceso con reuniones, qué sé yo, mensuales, semanales, un llamado telefónico, lo que sea, van a poder evitar una muerte que a lo mejor ustedes nunca cacharon, pero mucho más relevante que eso, van a poder aportar en el día a día, con horas, con conocimiento, con experiencia, para evitar que esa startup tenga problemas en el futuro. O veámoslo al revés, para acelerar el crecimiento, no para evitar que se muera, sino para que crezca más rápido. Por lo tanto, esa parte de los inversionistas ángeles es fundamental y lo vamos a revisar también en un módulo más adelante. En general, coinvierten. ¿Qué quiere decir eso? Que no inviertan solo. En general, los inversionistas ángeles se invitan entre ellos, participan juntos. Si una startup necesita $200,000, no es tan común que sea un inversionista el que ponga los $200,000, sino son 2, 3 que ponen un poquito menos y en base a confianzas cruzadas, ¿cierto? Invierten por grupo.
que es un poco lo que hacen los crowdfunding. Los crowdfunding como Brota, por ejemplo, hacen una lógica muy similar, que es que hacen coinversiones de tamaño muy chiquitito. Entonces, juntan en una ronda, voy a inventar, de 100 millones de pesos entre 100 millones de personas que ponen un peso. Y eso lo meten dentro de una sociedad de inversiones, y esa sociedad de inversiones invierte en esa startup. Eso es una coinversión, pero es una coinversión súper diluida, digamos, porque pusiste 100 millones de pesos a través de 100 millones de personas que pusieron un peso. Estoy poniéndome en el extremo burdo. En el caso de los inversionistas ángeles, esos mismos 100 millones de pesos probablemente los van a poner entre 4 o 5 inversionistas que van a poner 20, 25 millones de pesos cada uno, ¿ya? Y en general van a aparecer cada uno de ellos con una participación en esa sociedad. ¿Y qué es lo que esperan? Nosotros siempre recomendamos a las startups y a los inversionistas, tienen que esperar una multiplicación de 10 veces esa inversión, por lo bajo 10 veces, en un plazo de 5 a 10 años. De nuevo, lo voy a mostrar acá. Acá. El objetivo del levantamiento, esto está malo, este es el objetivo de la inversión. El objetivo de la inversión es comprar, entre comillas comprar, invertir en la startup, ¿cierto? Cuando está en una etapa de valorización temprana, dijimos más o menos $1 millón, ¿cierto? En que ya tuvieron cierta validación, la startup ya tiene cierta validación de la tecnología, tiene cierta validación del equipo, tiene cierta validación de que hay lo que se conoce como early adopters, o sea, hay los primeros clientes, y ok, estoy dispuesto a invertir en esta etapa, invierto, qué sé yo, me quedo, el inversionista ángel se queda con el 10% de la participación de la empresa, y un par de rondas después, por efectos de la ilusión, probablemente ya no tiene un 10%, digamos que tiene un 7%, pero ya tampoco es el 10, no es el 7% de 1 millón, es el 7% de 30 millones. Se deshace, genera lo que se conoce como el exit del inversionista, vende su participación y genera la ganancia. Un inversionista ángel tiene que tener la capacidad y tiene que tener ¿cómo se llama? Entre comillas, la paciencia de poder esperar ese tiempo para poder vender su participación. Por eso es súper relevante tener claro cómo funciona la lógica de la inversión ángel y de la inversión en capital de riesgo, porque el éxito o la ganancia se hace en un plazo largo y se hace en una siguiente ronda, y eso es súper relevante. Si no existe, acuérdense que cada uno de estos escalones son una ronda, antes las teníamos con flechitas, ¿cierto? Con flechitas. Si una startup no tiene en su estrategia volver a levantar capital más adelante, el que invierta acá, ¿en qué momento va a salir? No va a estar fácil que él pueda vender su participación si es que la startup no tiene pensado generar nuevos levantamientos de capital futuro. Por lo tanto, es importante cuando una startup presente un plan de expansión, un plan de crecimiento, que se vea un poco esta visión de largo plazo con los distintos peldaños que tienen que ir subiendo, porque eso da cuenta al inversionista de que efectivamente él va a tener una ventana para poder vender su participación más adelante. Así que eso son temas que también vamos a ir viendo más adelante. Disminuyendo los riesgos de inversión, no invertir más se recomienda a los inversionistas ángeles idealmente no invertir más del 5 o 10% del patrimonio que tienen en startups, y aunque sea una gran oportunidad, se debe pensar más como apuestas a grandes retornos a futuro que no tienen ningún tipo de garantía. Como les comentaba, esto es capital de riesgo, no capital de certezas, y por lo tanto aquí esta parte es fundamental: conocer a los equipos, conocer la tecnología, conocer el mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede un inversor reducir los riesgos? Primero, diversificando, tener varias inversiones en distintas startups, invirtiendo en áreas donde realmente conozca y pueda aportar, y que la apasione, ¿cierto? Tener un buen scouting y evaluación
y acá reitero lo de la multidimensionalidad. Las startups tienen muchas dimensiones, el equipo, la tecnología, la capacidad de vender, el mercado en el que está, el mercado tiene que ser atractivo. Por ejemplo, yo no invertiría hoy día en un negocio que venda surtidores para las bencineras. ¿Cuántos años le quedarán a, a los autos a benzina? 10 años, ya después van a ser todo eléctrico. Sí invertiría a lo mejor en una startup que está generando, que se está preparando para la electromovilidad cuando esté full desplegada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un mercado que está creciendo gigante versus el de la petróleo o las bencinas, que probablemente va a ir achicándose en el tiempo. Correcto, due diligence, eso lo vamos a ver después. ¿Qué es un due diligence? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace? Básicamente el due diligence es abrir el capó del auto y mirar el motor. Es lo que uno hace cuando compra un auto usado, que es que abre el capó y lo mira y hace como que entiende lo que está pasando ahí, pero te fijas que en verdad esta cuestión te viene y te metes dentro del auto. Eso es un due diligence, si lo pensáis en este mundo, que es que vas a ver todos los detalles. Vas a ver que tributariamente esté bien, que contablemente esté bien, que la tecnología que están diciendo que están desarrollando esté bien desarrollada, que legalmente esté bien constituida, que hayan pagado todas las imposiciones. O sea, el due diligence es revisar todas las áreas donde eventualmente después podrías encontrarte un cagazo y perder tu plata. Disculpen el francés. Y luego el monitoreo y aceleración de la startup invertida, el estar ahí, el ayudar, el ser parte. Y esto es lo que les comentaba, de cada 10 compañías, 5 fracasan, 5 sobreviven, pero de esas 5 que sobreviven, solo 4 no pierden lucas, pero hay una que generalmente es la que la rompe. Por lo tanto, es súper relevante tener claro este mundo al momento de invertir en startups. Finalmente, el proceso de inversión. El proceso de inversión es el mismo para inversionista ángel, para fondo, para corporate venture capital. Este no necesariamente para corporate venture capital, porque los corporate venture capital no necesariamente van a salirse de esa inversión para generar una ganancia, sino que en general se van a quedar para aprovechar la innovación o ser parte del mercado. Todo parte con tener una tesis de inversión, o sea, de qué tipo de startup estoy buscando, en qué áreas, con qué tecnología, que resuelvan qué problema, en qué estado de madurez. Eso todo es lo que se mete dentro de lo que se llama la tesis de inversión. Luego está el scouting de proyectos, que es estar buscando proyectos que cumplan con esa tesis. Una vez que encuentro uno y quiero invertir y me hace sentido la propuesta de inversión, la estrategia de negocio, todo, voy a hacer un due diligence, ¿cierto? Para, como decíamos recién, verificar todos los detalles. Va a haber una valorización dentro de esa propuesta de inversión que es súper relevante. Voy a negociar los términos y condiciones con esa startup, o sea, voy a negociar, entre otras cosas, la valorización que yo voy a aceptar para participar. Vamos a definir el instrumento de inversión, el plazo de inversión, las remesas. Las remesas se entiende como cuándo te paso la plata. ¿Te paso toda la plata al tiro o te paso la plata en la medida que tú vayas cumpliendo hitos? Nosotros recomendamos que sea de esa segunda manera, porque permite a ti, inversionista, disminuir el riesgo, darte cuenta habiéndole pasado un cuarto de la plata que fallaste en todo, la evaluación, solamente perdiste la mitad de la plata o un cuarto de la plata y no le pasaste toda la plata y te diste cuenta después. Hay un montón de cosas que se ven acá. Bueno, después está la inversión, la entrega de las remesas, la entrega de las lucas, el monitoreo y la aceleración, lo que conversábamos, y finalmente el exit. El exit es cuando yo, como inversionista ángel o como fondo, vendo la participación que compré tiempo atrás, ¿cierto? Y que, como decíamos, no necesariamente esta etapa existe en los corporate venture capital, porque en general los corporate venture capital no están buscando beneficios financieros, digamos, no están buscando ganancias financieras, sino están buscando ganancias estratégicas. Claves del scouting,
de nuevo, multidimensional. Una dimensión, el equipo; otra dimensión, la idea; otra dimensión, el mercado; otra dimensión, la valorización; otra dimensión, la validación y tracción; otra dimensión, el modelo de negocio; otra dimensión, la competencia, y acá le voy a poner el mercado. Perdón, acá está el mercado. Entonces, claves del scouting, chuta, son todas. Esto lo vamos a ver después. Esto es súper relevante para las startups. Cuando se presentan a levantar capital, ya sea con un inversionista ángel, un banco, un fondo, todas estas variables tienen que estar siendo cubiertas. Porque si no, cuando se cae una, se cae todo. Porque podéis tener todo lo mejor del mundo, pero tenéis un mal equipo. No, ¿cómo vais a ejecutar todo lo que estás diciendo que hay que ejecutar si tenías un mal equipo? Es muy distinto a que tú tengáis un mal equipo, pero lo tengas identificado y digáis, ¿sabéis qué? Tengo identificado que a mi equipo le faltan todas estas partes, pero la ronda que estamos buscando incluye el que traigamos esto, porque la siguiente etapa van a ser necesarios. Entonces, hay muchas cosas que son dimensiones que pueden estar malas, pero cuando ustedes tienen una estrategia definida para potenciar esa estrategia, puede aún así ser invertible. Todas estas cosas las vamos a ver durante el curso. Y finalmente, ¿por qué participar en una red de inversionistas ángeles? Por varias cosas. Uno, aminorar el riesgo. De cierta manera, estáis compartiendo el riesgo o estáis aminorándolo porque hay otro que está haciendo el scouting, hay otro que en este caso lo que hacemos nosotros en Australia Angels es hacer la curatoría o buscar las startups que para nosotros ya son suficientemente buenas, que esa multidimensionalidad de la que hablábamos, ya hay muchas de esas dimensiones que están cubiertas y que hay un estándar básico para que puedan ser, para que puedan invertir con menor riesgo. El hecho de que hagamos ese scouting y lo pongamos a disposición de ustedes, les da acceso probablemente o les da acceso a los inversionistas ángeles de la red, a startups que de otra manera a lo mejor no iban a conocer porque no se iba a dar ese match. Van a tener networking con otros inversionistas, conocen otra experiencia, otra manera de hacer las cosas, no cometer el mismo error que cometió otro inversionista ángel, no tiene sentido que todos los cometamos. Eventos, formación, potenciar la economía, retribuir, son todas cosas que son claves. Y con eso terminamos. Pues. Eso ya tenemos esta primera parte cubierta. Y se acabó. Estamos justo en el tiempo. ¿Viste? Oye, Excelente. no sé, hay tiempo, yo todavía tengo un rato. Si es que hay preguntas, si es que quieren levantar micrófono, hacer comentarios, preguntas, bienvenido. No sé en el chat si hay algo. Fernando Lapo, que habla con Darío Villagra. Hola Darío. Oye, cuando tú te refieres a la idea y varios conceptos que tienes ahí, me imagino que estás refiriendo a la oferta de valor de la startup. Sí, de todas maneras. Es parte de, generalmente la propuesta de valor termina resumiendo gran parte de lo que es la idea, pero la idea por sí sola no es mucho, ¿cachai? La idea por sí sola es casi irrelevante. No, sí. Es todo lo que el emprendimiento conforma alrededor de la idea, lo que es invertible, lo que puede crecer, lo que puede escalar, ¿cachai? O sea, lo que pasa es que para el inversionista lo importante es que puede ser una oferta de valor que sea muy robusta, pero normalmente los emprendedores no saben cómo convertir esa oferta de valor o esa propuesta de valor en dinero y llevársela al bolsillo. O sea, sí, claro. Ese es el gran punto. Claro, y eso al final, bueno, por eso el equipo es clave también y por eso esta parte también es fundamental. A nosotros nos llegan muchas startups que están buscando levantar capital y no tienen nada más que un PowerPoint. ¿Cachai? Tienen un PowerPoint o sea, el PowerPoint súper lindo y hablan súper bien y todo, pero compadre, es que el riesgo para el inversionista es muy alto porque
estáis prometiendo muchas cosas, pero en la práctica son puras promesas, no hay nada concreto de lo que podamos decir, efectivamente, lo que él está diciendo prometer es lo que está entregando. Entonces, ahí es donde esto se hace fundamental, y nosotros como Austral Angels o como Darneo, nunca lleva, o muy pocas veces llevamos startups a inversionistas, startups que no tienen alguna atracción o validación. Porque si no, es como decís tú, puede ser que sea todo muy bonito, pero que no sepáis llevarlo o que no podáis ejecutarlo. Y hay un caso que es una excepción, que son las